Rico que nos encontremos en este espacio. Hoy estamos hablando de la sensibilización. Vamos a conmemorar el Día de la Sensibilización frente a la discapacidad. Y bueno, hoy tengo una invitada súper especial, Hola. Diana Buitrago, que es mamá de Samuel, quien es un niño que tiene una discapacidad. Entonces, bueno, Diana, cuéntanos quién es Samuel. Bueno, ¿cómo están? Un gusto saludarlos el día de hoy. Samuel Eduardo es mi único hijo y él es un chico de 13 años que tiene una discapacidad múltiple. Entonces tiene un diagnóstico de autismo moderado, un diagnóstico de discapacidad cognitiva severa, psicosis, trastorno de ansiedad y la combinación de estos 4 diagnósticos en realidad es muy compleja de manejar. Tiene unas implicaciones muy fuertes a nivel neurológico y a nivel comportamental. Claro, sé que es bien compleja la situación. Sí. Y te quiero preguntar, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya como mamá frente a la sensibilización con la discapacidad? ¿Cómo te has sentido frente a eso? Bueno, a ver, ser madre, ser padre, bueno, en general ser cuidador de una persona con discapacidad, de un chico, tiene unas implicaciones muy fuertes. La sociedad aún no se encuentra preparada, a pesar de que se han logrado romper ciertos tabúes y ciertas creencias sobre la discapacidad, sobre cómo debe ser el trato con las personas con discapacidad, sobre la inclusión, pero aún falta mucho camino por recorrer. Es muy complicado, sobre todo en este tipo de discapacidades que son tan severas, porque las personas como no tienen un conocimiento base sobre lo que pasa en estos diagnósticos, pues lo que se crea es un prejuicio en el que se señala a la familia. Por lo regular se culpabiliza a la familia de decir, no, es que mire, su hijo es un desobediente, su hijo es un grosero, bueno, digamos una cantidad de características complejas que, si bien tienen una parte que pertenece a la crianza y a la personalidad del niño, gran parte obedecen a las características del diagnóstico como tal. Entonces, sí, ante la sociedad existe un prejuicio, ante la sociedad existe un juzgamiento hacia la familia. Se ha empezado a romper y algunas personas han empezado a asumir con cierta naturalidad el hecho de que convivamos con personas con discapacidad, sea una discapacidad sencilla o una discapacidad compleja, pero aún falta mucho camino por recorrer. Entonces, Diana, como padres de un niño con discapacidad, ¿cómo ha sido ese apoyo emocional que ustedes han recibido? Pues sabemos que tener hijos es una carga emocional fuerte, y ahora si tenemos un hijo con discapacidad, pues aún más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te sientes tú frente al apoyo recibido por parte de la comunidad? Bueno, yo casi siempre que tengo este tipo de charlas con personas que se interesan por la discapacidad, doy la opinión de que las familias, es decir, lo que somos los padres, las madres, los hermanos de la persona con discapacidad, nos encontramos de cierta forma abandonados. ¿Qué sucede? Todos los servicios de atención están direccionados hacia la persona que lleva la discapacidad. Esta persona tiene su terapia física, su terapia ocupacional, su terapia de lenguaje, en fin, lo que necesite, su atención médica. Pero, ¿qué sucede con la emocionalidad de los padres? ¿Cómo les toca afrontar a ellos y empezar a desarrollar sus herramientas de autogestión, de buscar un apoyo? Porque en general es demasiado complejo, es decir, todos los cánones que existen sobre crianza se terminan rompiendo ante la crianza de una persona con discapacidad, y más aún cuando la discapacidad es tan compleja. Y todas esas expectativas que las familias tienen, todos esos sueños que construyen como esa pequeña comunidad, a veces se ven demasiado comprometidos por el hecho de que el diagnóstico interfiere en el desarrollo de casi todo. En nuestro caso particular, pues ni siquiera podemos salir a un supermercado a hacer una compra como haría cualquier familia convencional, pues porque eso le va a causar una crisis severa a Samuel. Entonces tenemos que hacer una programación extra, un desgaste mayor, un esfuerzo mayor para que las cosas funcionen, digamos, bajo cierta
tranquilidad, bajo cierta armonía, que obviamente es completamente diferente a lo que sucede en las demás familias, y que eso afecta demasiado a los cuidadores. Entonces, yo como madre cuidadora 24/7 de Samuel Eduardo, porque pues aparte de ser la mamá soy la cuidadora, que no, pues hay ocasiones en las que no, ¿cierto? Hay ocasiones en que los padres trabajan y el cuidado pues, digamos, reposa en otra persona, pero en el caso nuestro, pues yo soy la madre, soy la cuidadora, y sí siento que el proceso afecta a nivel emocional demasiado, y que uno necesita buscar del apoyo psicológico, incluso muchas veces del apoyo psiquiátrico, porque muchas veces se requiere de medicamentos. No es, o sea, no es un pecado decirlo, no es un tabú reconocer cuando uno necesita un apoyo y tiene que lograrlo, sea a través de la terapia, a través de los medicamentos, a través de la conversación, incluso a través de buscar un guía espiritual, porque también la parte espiritual se compromete demasiado, termina siendo hasta fracturada. Entonces es complejo y digamos la invitación en este punto es a que no intenten al máximo no juzgar lo que sucede en las familias y cómo esos padres actúan. En lugar de lanzar un juicio, en lugar de emitir una frase que va a terminar destruyendo a la persona, digamos que la mejor opción es acercarse, ofrecer cómo te puedo ayudar, ¿sí? No intervenir desde lo que cada quien crea, porque resulta que cada persona, cada familia, cada ser humano tiene sus dinámicas. Así como cuando se interviene a una persona con discapacidad, interviene en una familia, pues es desde cómo te puedo ayudar, qué es lo que te falta, ¿sí? ¿Cómo hago para que estés bien? Y sobre todo también tratar dentro de las demás familias, abrir un espacio para incluir esa familia. De pronto de vez en cuando invitarlos a pasar un tiempo en casa, aún sabiendo que puede llegar a ser caótica la visita, pero tratar de brindarles ese soporte, esa familiaridad, esa amistad que termina siendo muy valiosa para la persona que vive el cuidado de alguien más con discapacidad. Exactamente. Yo la he invitado, pero usted no me ha querido aceptar la invitación. Es complejo. Pero aquí estoy. Okay. Lo que pasa es que sí es un poquito complejo. Bueno, muy bien. Y por último, ¿qué te gustaría decirle a las personas acerca de la discapacidad? Bueno, tenemos que empezar por romper tabúes, ¿sí? Y por asumir nuevos conceptos. En antaño y de pronto en nuestras sociedades nos hemos quedado con esa vista de la discapacidad como algo clínico, que requiere como una segregación de la persona y de sus cuidadores de la sociedad. Esta visión que se tiene sobre esto tiene que cambiar. La discapacidad es en este momento un concepto social, ¿sí? Que tiene que abordarse como tal, un concepto biopsicosocial que necesita de la comprensión del entorno, de la comprensión de las personas, del contexto, y que sobre todo pues se trata de un tema de convivencia. Es decir, aquí no hay que crear una ley para que todas las personas podamos aceptar a un chico, una chica, una persona con discapacidad, sea leve, sea compleja, sea incluso la discapacidad psiquiátrica, que es como la menos visible, ¿cierto? Cuando las personas tienen, por ejemplo, sus trastornos de ansiedad o depresión severa, la esquizofrenia, sí, que son como las estancias menos visibles, pero que de todas maneras no se requiere una ley para que nosotros como seres humanos entendamos que esta persona existe, que esta persona tiene exactamente los mismos derechos y que solamente es cuestión de flexibilizar un poco lo que como individuos exigimos del comportamiento de los demás. Aprender a no juzgar, a extender la mano, a cómo te ayudo, o incluso si no se puede ayudar, pues es preferible no lanzar la mirada prejuiciosa, sino tal vez apartarse un poco si en el momento para la persona es complicado ver lo que sucede, la crisis que tiene el niño, la niña. ¿Sí? La invitación es esa, la invitación es a que mantengamos el concepto de convivencia. Ya no se está hablando de que haya que incluir, no, aquí se trata de convivir. Exactamente, muchísimas gracias, Diana. No, con mucho gusto. Me encanta eso que acabas de decir, porque es verdad, es muy fácil señalar, juzgar, criticar al otro, pero nadie sabe lo que esta persona está pasando, ¿no? Es cierto. Y cuando se tiene con un hijo con una discapacidad, pues se viven muchísimas cosas. Entonces, además de tener ya mi hijo en esta condición, en estas situaciones, y tener que superar tantas cosas que vamos superando, también tener que ver las caras de los demás, o de pronto
el señalamiento Es se cierto. vuelve una carga muy fuerte. Es y cierto. yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un punto fuerte. O sea, ¿qué quiere decir? Hombre, si estamos viendo la situación, el respeto ante todo. El respeto, sí, el respeto es básico en la convivencia. Y entender que la situación y las familias que tienen una persona con discapacidad tienen unas dinámicas muy tensas. En general las estadísticas señalan de que los padres de una persona con discapacidad tienden a divorciarse en casi un 70%. Eso implica una ruptura familiar fuerte. Los hermanos de la persona con discapacidad tienden a ser personas que sufren de depresión porque se sienten en un segundo plano, porque la persona con discapacidad demanda toda la atención de su cuidador y ese hijo o hija menor por lo regular o mayor pues dice, no, es que yo aquí cómo contribuyo, o sea, ¿qué puedo hacer? Me siento mal, estoy estorbando. Entonces son personas que en su interior llevan una carga emocional muy grande y que cualquier acción del exterior puede llegar a desencadenar situaciones muy fuertes dentro de esa persona que no gana ni a contribuir a la familia ni a contribuir a la persona con discapacidad. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ya saben, mucho gusto. amigos, sensibilización, sensibilidad frente a la discapacidad. Cuídense mucho. Chao, chao. Que estén muy